cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Aleluya. Cuán A su nombre, grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, Aleluya. cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino, Él desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió y por mí murió. Aleluya. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Aleluya. Aleluya. Yo creo que ese grande, poderoso, se merece una mejor aplauso en esta mañana. Aleluya. Aquí está el grande en esta mañana y se llama Jesús. Aleluya. Aleluya.
Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Una vez más, el Señor les bendiga a esta amada iglesia. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que en esta hora nos acompañan. Son todos bien privilegiados, hermanos, porque estar aquí, usted y yo, es un privilegio. Cuando reconocemos al Dios que tenemos delante de nosotros, hermanos, wow, es un privilegio rendirle honor y culto al que se lo merece. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Voltea a su lado y saluda a la persona. Que este no sea simplemente un culto más, no. Cada vez que usted y yo lleguemos aquí, el propósito de usted y de mi persona, hermano querido, es darle lo mejor a este Dios. Reconocerle que Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Los invito, mis amados hermanos, a leer las Sagradas Escrituras. Una vez más agradecido con este Dios maravilloso por cada oportunidad que nos permite de servirle. Pero el mejor servicio se lo prestamos usted y yo, donde quiéramos que esté, con nuestro testimonio. Amén. Así que los invito a leer las Sagradas Escrituras. Voy a leer en San Juan, capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Alabanzas al Rey de Reyes. Yo empiezo y usted sigue. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en este, llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mi palabra, permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que os de mi Padre os los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todos estos os amado, que os améis unos a otros. Amén. Nosotros somos ese pámpano, hermanos. Jesús es la vid verdadera, vosotros somos los pámpanos. Y como pámpanos necesitamos llevar buenos frutos. ¿Cuál es el mejor fruto? Nuestro testimonio. Con nuestros testimonios ganaremos muchas almas, que nos amemos unos a otros, como manda Dios en su palabra, ¿verdad? Y yo sé que en esta mañana hay una iglesia que es amada por cada uno de nosotros, pero primeramente por el Señor, que entregó su vida por usted y por mí. Y a eso hemos venido en esta mañana, a alabar y glorificar ese nombre maravilloso, ¿verdad? Pero vamos a elevar una oración colocando este servicio, que sea el Señor una vez más derramando de su gloria en esta mañana, que sea tocando cada corazón. No sé cuál sea tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, pero déjame decirte algo. Yo sí sé que hay alguien que conoce tu problema y tu necesidad en esta mañana.
Solamente glorifícale, alábale, porque Él es el único que se merece toda adoración. Así que en esta mañana el primer agradecido comienza esta oración. Soberano y eterno Dios, Padre celestial maravilloso, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias por este precioso día. Gracias porque nos has permitido ver la luz en esta mañana, ver a nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Gracias por cada oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder alabarte, glorificarte y reconocerte una vez más, Señor. En esta mañana, Señor, coloco el grupo de alabanza, Señor. Te ruego que cada alabanza, Señor, cada adoración lleguen delante de tu presencia con olor grato, oh Dios maravilloso. Oh Padre bendito, te ruego una vez más, Señor, que recibas, Señor, la adoración de tu pueblo, Señor. Que cada palabra, Señor, de cada amigo, de cada hermano, Señor, lleguen ante ti, Señor. Oh Dios, glorifícate una vez más en medio nuestro. Que seas tomando control sobre cada corazón, Señor. Mira las necesidades, Dios maravilloso. Pero ante todo, oh Dios maravilloso, te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, que te glorifiques en medio nuestro en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito, maravilloso. Amén, amén y amén. Vamos a alabar y glorificar ese nombre, hermanos. Adoren esta mañana al Señor. Que esa adoración salga de lo más profundo de su corazón. Merecedor de alabanza. Oh, aleluya. Aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza. Oh, aleluya. Que siendo yo un pecador, no es Simón su linaje. Al morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos sea Jesús. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no estimó su linaje. Al morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos a Jesús. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un
sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, 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 santo. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Aleluya. Santo, Oh, aleluya. santo, 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 santo. Aleluya. Oh, el día que no le alabo, aleluya. El alma se me entristece, aleluya. Oh, aleluya. Un sacrificio tan grande, aleluya. Que cuando me tocas Oh, me aleluya. haces temblar. Oh, aleluya. Y que es tu presencia al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeño que a tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra aunque comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento.
Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? Sientes por mí y me como me amas. Qué misterio existe en mis duras pruebas, conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y Aleluya. tiemblo. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Oh, aleluya. Siento algo especial una vez más en este lugar. Olvidarte. Aquí está Si el Señor en esta mañana. Aleluya. Soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Oh, olvidarte. Aleluya. Si tú has sido siempre fiel, ¿cómo olvidarte? Si tú eres mi Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños, deseos Están en tus manos. Mis horas amadas, las cosas tú eres Señor, el sustento que da, la fuerza que llevo aquí adentro del alma. sol que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidar? Eres mi Dios. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén.
Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos su trono. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono,
recibe la alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe la alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe la alabanza. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Aleluya. Tú eres rey, tú eres rey, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, hoy perfumamos su trono. Tú eres rey, hoy perfumamos su trono. Tú eres rey, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya. Aleluya. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Yo siento el Espíritu Santo en esta mañana. Aleluya. En este lugar. Una vez más. Oh, aleluya. A su nombre sea la gloria. Oh, aleluya. Es algo tan maravilloso, es algo especial. A su nombre, aleluya. Oh, santo verdadero. Él es real, hermano, Él está aquí en este lugar, aleluya. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Aquí está Jesús en esta mañana, aleluya. Aquí está, aleluya, alabe al Señor en esta mañana. Aplaudo a quien está aquí en esta mañana, aleluya. Yo siento al Señor aquí en esta mañana. Aquí está. Yo lo siento, aquí está Jesús en esta mañana. Santo, santo, aleluya. Alabanzas a Él, aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Quiero aprovechar una vez más. Quiero aprovechar el momento que están en pie. Quiero elevar una oración, no sé cuál sea tu dificultad, tu petición en esta mañana. Yo tengo una petición, Dios la sabe. Ruego sus oraciones y quiero orar esta mañana. No sé cuál. Bueno, iremos a orar por nuestra hermana María Salazar, por la señora de un simpatizante de Wilder que también está en Colombia.
Y de muchos sé que hay muchos enfermos. Van a decir la hermana Benet, nuestra hermano, vemos un poco con necesidades, pero Dios la conoce. Dios conoce cada necesidad. Aún no ha salido la palabra de nuestra boca y ya la sabe. Así que yo simplemente voy a orar. Solamente usted ponga su confianza en el Señor, que Él hará el resto. Y ore con fe pidiendo al Señor que para Él no hay nada imposible. Amado Dios y Padre Celestial maravilloso, una vez más, Señor, te doy gracias. Gracias por permitir sentir tu presencia una vez más en este lugar. Tú eres bueno, Señor, eres maravilloso, Padre bendito. Ante ti estamos, Señor, en esta mañana, Dios. Aquí hay una iglesia, un pueblo, Señor, que te alaba y te adora, Señor. Pero como todos tenemos necesidad, Señor, tú las conoces, Señor. Tú conoces cada enfermedad, Señor, cada petición en esta mañana de cada amigo, de cada hermano, Señor. Yo te ruego de una manera especial, Dios, en esta mañana. Te ruego, Señor, que te glorifiques, Señor, en cada petición, Señor. A los enfermos, Señor, sánale. Dios maravilloso, tú eres grande, Padre celestial. Oh Dios, te necesitamos, Señor. Te lo ruego, Dios, en esta mañana. Yo declaro sanidad sobre todos los enfermos, Señor. Hoy en cada problema, Señor, que tú tengas, amigo, hermano, Señor, en esta mañana declaro, Señor, victoria en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre bendito, maravilloso, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo
porque mira Dios mover, a la vez, sí, porque mira Dios mover, a la vez, sí, porque mira Dios mover, a la vez te ora solo baja, sí, porque mira Dios mover, a la vez, sí, porque mira Dios mover, a la vez, sí, porque mira Dios mover, a la vez te ora solo baja. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Un pecador, ma vai cerca Jesús. Perdinas cuna a su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alzar. Confiad en Jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Que si usted no saca el perrito a pasear, psicológicamente se afecta. Que a las matas hay que hablarles. Y hermano querido, pero la misión que hay que cumplir con el mundo de parte de Dios, los cristianos están ocupados. Y a esto hay que prestarle atención, porque esto no es con nosotros, esto es con Dios. Así que hermano querido, este mes queremos invitarle, sea un llamado, sea un despertar, sea una invitación a que hagamos trabajo de campo. Amén. Amén, hermanos. Trabajo de campo es salir allá a hacer la misión,
hablarle a alguien, traer a alguien, sacar tiempo, hablarle a mi vecino, hablarle a mi vecina, a mi amigo. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos, y que no pongamos tantas excusas. El mundo hoy nos ha vuelto tan sentimentales que ya todo, hermano, es que si no crecemos traumados. Hoy nuestros niños, que si no haces esto, aquello y lo demás, que los vamos a traumar. Que el tiempo que hay que ir con ellos a todo. Pero se nos ha olvidado que hay una misión que cumplir. Y con ello no es que no tengamos día de familia y día con nuestros hijos. Pero hermano querido, hay algo que Dios un día nos va a preguntar. Amén. Y eso, hermanos, vaya que sí es bien importante entender. Así que este mes es mes internacional de evangelismo y salvación. Gloria al Señor. Bueno, hermanos queridos, les invito a que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios por este proyecto. Amén. En todo el mundo la iglesia está trabajando sobre este proyecto. Amén. Aprovecho para decirle a los amigos, los que no conozcan la historia de nuestra iglesia, ahí está al lado suyo en la pared, mire, ahí en la pared, desde aquí del año 37 hasta el año 2024, es la historia de esta iglesia. Ahí están los países donde empezamos a hacer misión, donde nuestra iglesia predica el evangelio y donde seguirá predicando el evangelio. Amén. Hermanos, hay una misión que cumplir. Vamos a orar a Dios. Y yo quiero invitarle, dígale: Señor, ayúdame a cumplir la misión que tienes conmigo. Amén. Ayúdame a ser parte de esta misión. Oremos a Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, te pedimos, Dios, por este programa, Dios eterno, que ha nacido en la mente y en el corazón del honorable consistorio de ancianos, Dios, de nuestro director de misiones. Ayúdanos, Dios, a que este mes y cada tiempo, cada momento de nuestra vida entendamos, Señor, hay un mundo que necesita conocerte. Hay un mundo que necesita saber de ti. Hay un mundo que necesita entender este evangelio. Hay una familia, un hijo, un vecino, un amigo, Dios, que necesita entender este evangelio. Ayúdanos a llevarlo, a transmitirlo. Oh Dios, a hablar de ti, a hacer una refán, Dios. ¿Cómo voy a callarme algo tan grande, Dios? ¿Cómo teniendo la solución para una persona, una familia, una vida? ¿Cómo callarnos este mensaje, Dios? Ayúdanos a compartirlo, Dios eterno, a decirle a la gente que hay una necesidad de ti. Oh Dios, que hay una eternidad que la pueden pasar contigo o que también podría no ser una eternidad contigo, Dios, de no entregar sus vidas a ti, Señor. Ayúdanos a entender esta misión, Dios. Regálanos hombres, varones, Dios, que puedan organizar su tiempo, su agenda, su vida y digan: mi tarea es hacer también esto. Mi tarea es hablarle a alguien de Cristo. Mi misión es hacer algo por los perdidos. Ayúdanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos que cumplen años. Amén. Esta semana nuestra hermana Rocío, nuestra hermana Jofrina, nuestro hermano Peter Royakers, la hermana Vanessa cumplen años. No sé si haya alguien más. Samir, el hijo de nuestros hermanos, hermana Dora.
La hermana Rubia Andrade. Bueno, la hermana Ruby ya está más orada. Gracias a Dios. Vamos a orar por nuestra hermana Ruby también. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a estos hermanos, sus vidas, sus familias, sus proyectos. Amén. Levante sus manos, por favor. Oh Dios eterno, Padre celestial, delante de ti, Señor, presentamos los hermanos, Dios maravilloso. Los hermanos que cumplen años, Dios, sus vidas, su vida espiritual, su vida material, sus proyectos, oh Dios, sus actividades, Padre bendito, seas tú con ellos, Dios maravilloso. Te ruego que les bendigas, que les ayudes, que les acompañes, Dios, que cada día de sus vidas estés con ellos. Te ruego, Dios eterno, que tú obres, Señor Jesús, oh Padre bendito, en este año más de vida que les regalas. Ayúdales en todo, en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos que viajan, Señor, el hermano Guillermo, la hermana Patricia, Dios, y todos aquellos que viajan, ayúdales, bendíceles, guárdales, cuídales, Dios. Sé con ellos, Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan hoy. Amén. ¿Cómo les decimos, hermanos? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Que Dios los ayude a ustedes, amigos. Vean, nuestro mayor anhelo es que usted entienda que como iglesia predicamos la verdad del Evangelio. Aquí predicamos lo que la Biblia dice. Amén. Predicamos lo que Dios quiere que usted entienda. Ese es nuestro mayor anhelo, que usted entienda que esta iglesia se preocupa por predicarle a usted el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que usted lo comprenda. Amén. Que usted viva, amigo que está aquí, más que una religión, que usted viva una relación con Dios. Porque a la gente le enseñaron a pertenecer a una religión, pero no a tener relación con Dios. Y nosotros, más que religión, somos una iglesia que te enseña a tener una relación con Dios. Amén. Y eso es lo que cada persona necesita, tener una estrecha relación con Dios. Y amigo querido, no basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. La gente cree en Dios. A veces invitamos personas y la gente nos dice: es que yo también creo en Dios. Sí, pero esto es más allá que creer en Él. Esto es seguirle y obedecerle. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18 hasta el 23, sigamos leyendo este pasaje. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra esta mañana. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos queridos, vamos a hablar esta mañana, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema y es: ¿qué clase de terreno yo soy? Amén. Repita conmigo, por favor. ¿Qué clase de terreno yo soy? ¿O soy yo? Dígale a su vecino: hey, ¿qué clase de terreno tú eres? A ver todos, hermanas, díganle a su vecino, a su vecina: hey, ¿qué clase de terreno tú eres? Amén. ¿Qué clase de terreno tú eres? Amén. Hermanos queridos, Jesús en la Biblia nos habló por parábolas. Y yo quiero que traten de entenderme esta mañana. Jesús habló por parábolas. Una parábola, para los que no lo sepan, es un ejemplo de algo de la vida que Jesús usó para darnos una enseñanza. Amén. Así que Jesús dio muchas parábolas durante su vida. Habló de la perla de gran precio. Amén. Habló de la parábola de la semilla de mostaza. Y entre muchas parábolas nos habló de la parábola del sembrador. ¿Qué pasó? Jesús estaba viendo a un sembrador. Y viendo al sembrador, Jesús entonces, a partir de lo que hacía el sembrador, nos dio una enseñanza, nos dio una parábola. Pero escúcheme en algo, hermano. Las parábolas fueron dadas y Jesús dio parábolas, pero sus discípulos le preguntaron en este pasaje: Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 13, Mateo 13:13, por favor. Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús le respondió: porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así que Jesús le dijo a los que le preguntaron eso: a ellos les voy a hablar por parábolas para que no entiendan mi camino. Y a los que se preocupan por entender mi camino, les voy a hablar claramente. Amén. Hermano querido, Jesús en este pasaje, en Mateo 13, venía de un día muy extenuado, muy difícil. Jesús, si usted lee el versículo 1 de Mateo 13, va a encontrar que dice: aquel día salió Jesús
de la casa y se sentó junto al mar. Así que deja notar que algo había pasado ese día y aquel día, como que quiere contarnos algo de ese día en especial. Y efectivamente, cuando uno mira este pasaje y se devuelve al capítulo 12 de Mateo, había sido un día bastante difícil. En el capítulo 12 Jesús había estado predicando, había estado haciendo milagros, pero había enfrentado muchos ataques, continuos ataques de los fariseos y de los que estaban en contra de Jesús. Tanto así que en Mateo capítulo 12 es cuando se le dice a Jesús que él lo que hacía, los milagros que hacía los hacía por Belcebú. O sea, en otras palabras le habían dicho a Jesús que el espíritu que estaba en él era el espíritu del diablo, de Satanás. Y esa es considerada la blasfemia contra el Espíritu Santo y es considerado el pecado que no tiene perdón. Cuando se le atribuye al diablo lo que Dios hace. Por eso, hermano, cuando la gente a veces a la carrera habla de los cristianos, de la fe y de lo que hacemos y de lo que vivimos acá, no saben que pisan terreno muy peligroso. Entonces el día de Jesús había sido muy extenuante. Y Jesús salió y se retiró un momento, pero con él vinieron los discípulos y algunos hombres que estaban interesados en escucharle. Y ellos le dijeron: Jesús, pero ¿por qué habla por parábola? Para que ellos no entiendan. Pero a ustedes les voy a hablar claramente. ¿Sabe que Jesús quería decir con eso, hermano y amigo? Que aquel que aprende a oír a Jesús, él le va a hablar claramente. Pero el que no aprende a entenderle el camino de Dios, Jesús lo va a dejar. Amén. Hermano querido, este pasaje bíblico tiene, si habláramos del versículo a destacar en él, es el versículo 13. Porque ellos no oyen, ni explicándoles, ni mostrándoselo, ni viendo, ni oyendo, oyen, ni entienden. ¿Sabe, hermano querido y amigo que está aquí, que hay mucha gente que ni mostrándole ellos quieren creer, ni viviéndolo ellos mismos? Hay gente que viene al culto y ni Dios tratando con ellos. Vienen al culto, Dios les habla y ellos dicen: wow, Dios me habló, pero siguen igual. Sienten aquí la gloria de Dios, la presencia de Dios, pero siguen igual. Personas que experimentan milagros de Dios en su vida, pero siguen igual. Así que Jesús dijo: ellos no van a entender esto. Y a ellos me referiré por palabra, por parábola, para que no entiendan lo que quiero decirle, hermano y amigo. Y sabe cuánta gente y cuántos miles de personas han pasado por este templo y escuchan la palabra, pero no se quedan con nosotros. Son miles. Porque viendo no ven, ni oyendo entienden. Amén. Pero si nos preguntáramos también cuál es la palabra a destacar en este pasaje que estamos hablando, hermano, en esta lectura que hemos hecho de la parábola del sembrador, hay una palabra clave. Y la palabra clave es oír. Oír. 9 veces usa el escritor la palabra oír. Atender, escuchen bien, oigan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el problema del ser humano y aún de muchos cristianos es que no oyen bien, no escuchan bien con atención las palabras de Dios. El ser humano no escucha con atención las palabras de Dios. Amén. Y algo que necesitamos, hermano y amigo que está aquí, es escuchar con atención y con prontitud y con ánimo pronto la palabra de Dios. Amigo que está aquí, esta palabra que te predicamos son palabras que tienen vida eterna.
No me imagino el día que el Señor venga y encuentre tantas personas que oyeron la palabra, pero la dejaron ir. No la aceptaron, no se entregaron, no dieron su vida a Dios, no caminaron con Dios. Hermano, ese día será terrible día. Así que Jesús les habló esta parábola y les dijo: escuchen, oigan, estén atentos. Les quiero hablar, quiero que comprendan qué es lo que hay para ustedes. Y les habló una parábola llamada la parábola del sembrador. Y Jesús dijo: un sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar. Y él iba tirando la semilla. Y déjeme decirle, Jesús dice, y parte de la semilla cayó en diferentes clases de terreno. Por eso el mensaje esta mañana es: ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Qué clase de terreno eres tú? Porque hubo semilla que Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar. Y hay semilla que cayó junto al camino. Así que había semilla que caía a la orilla del camino. Y en las orillas es peligroso, ¿verdad? Hay alguien que me dice: pastor, no me pare aquí mucho, que me pone nerviosa acá. Las orillas son peligrosas, pues Jesús dijo: hubo semilla que cayó a la orilla del camino. Pero Jesús dijo: pero también hubo semilla que cayó en medio de pedregales. Había mucha piedra. Cayó ahí en territorio donde había mucha piedra. Luego Jesús dijo: parte de la semilla cayó entre espinos, entre juncos, y esa semilla se ahogó. Y luego Jesús dijo: pero hay otra semilla que cayó en buen terreno, y esa semilla dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Hermanos queridos, eso nos deja una enseñanza a todos los cristianos. Nuestra misión es hacer lo que hizo el sembrador: siembre la palabra. Amén. ¿Están aquí conmigo? Dígale al vecino: siembra la palabra. Dígale. Dígale: siembra la palabra. Amén. Nuestra tarea, hermanos y amigos, es sembrar la palabra. Pero tenga presente, Jesús dijo: de 4 terrenos, 3 se perdió la semilla. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a la mayoría de personas que le hablemos de Dios no les va a interesar esto. La mayoría de seres humanos, aunque les contemos la historia de la cruz, ellos van a estar en otras cosas. Ellos tendrán excusas. Ellos tendrán motivos para no venir, para no participar, para no hacerse en cristianos, para no ser iglesia. Y cuando Jesús presenta esa proporción, Jesús estaba queriendo decirnos: predica la palabra. Tu problema no es el terreno donde caiga, ese es de Dios. Nuestra misión es lleve la palabra. Nosotros somos los sembradores, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Que caiga en buena tierra no es nuestra tarea, siémbrala. Por donde vayas, siembra el evangelio de Jesucristo. A donde nos movamos, lleve el mensaje. En el barrio, la cuadra, el vecindario, la escuela, el colegio, la universidad, en el trabajo, en el negocio, toda persona que está con usted, háblele. Cuéntale la historia de Cristo. Cuéntale la historia de la cruz. Cuéntale la historia de la salvación. Cuéntale al mundo que Dios un día va a juzgar al mundo con justicia. Cuéntale al mundo que pecar no es gratis.
Cuéntale al mundo que del pecado la consecuencia es muy grave. Amén. Así que Jesús habló de la parábola del sembrador y luego Jesús dio la explicación de la parábola del sembrador. Así que él la contó, pero luego dio la explicación de ella. Amén. Y el versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Oíd pues, ¿con qué empieza el versículo 18? Oíd. ¿Cuál es la palabra clave de toda esta enseñanza? Oíd. Oíd. Pero oíd atentamente. Hermano y amigo que está aquí, muchas veces escuchamos, pero salimos y seguimos igual. Nuestra vida no, la vida de algunas personas poco cambia, poco varía. Hay personas que llevan años y si ellos se detuvieran a mirar por el espejo retrovisor, ¿quiénes eran hace 15 años? Van a encontrar y dicen, pero yo estoy parado en lo mismo que yo tenía hace 15 años. Y si miraran, pero yo hace 13 años me comportaba igual como hoy. Y yo hace 12, 10, 9, 8, 7, 5, el año pasado estaba como estoy hoy. Hermano querido, ¿sabe por qué nos quedamos? Aunque oyendo palabras tan grandes como la que Dios nos deja, aunque escuchando que este no es el mensaje de la iglesia pentecostal, este es el mensaje de Jesucristo, aunque les digamos que esta palabra no es del pastor, es de Jesucristo, aunque les digamos que esta palabra es para la eternidad, mucha gente aún así siguen iguales. Pues Jesús empezó dando la explicación de la parábola del sembrador y Jesús dijo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hermanos queridos, el versículo 19, Jesús empezó a explicar el primer clase de terreno, la primera clase de terreno. Y escuche cómo era el primer terreno, escuchen esto. Cuando alguno oye la palabra, ese es el primer terreno. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? Y no la entiende. ¿Por qué no se entiende la palabra? Porque no la oímos con la debida atención. Usted puede escucharme esta mañana, pero usted tiene dos maneras de escucharme: con deseo de oír la palabra y salir a practicarla, o usted puede venir esta mañana por decir, uy, estuve en un bonito culto, estuvo bonito. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? En la iglesia. ¿Y qué tal? Bonito, pero tu vida no haber escuchado esa palabra con atención, con prontitud, con deseo de salir a llevarla a la práctica. Así que Jesús dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Y qué hace? Y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sabe que muchas personas oyen la palabra de Dios, pero salen y lo que escucharon se les fue? Y muchos cristianos escuchan la palabra y ya a la tarde no más. Hablaron, ¿cómo estuvo el culto? Uy, tan lindo, maravilloso. ¿De qué hablaron? De Dios. La Biblia, eso es una maravilla. ¿Pero de qué hablaron? Y resulta que le hablaron de 4 terrenos y él sabe cuál es el de él, pero termina otra vez. Le arrancaron la semilla. ¿Sabe qué necesita y quiere el enemigo? Arrancarle a usted la semilla.
Por eso es que hay gente que lleva años oyendo la palabra, pero le arrancan la semilla y vuelve a empezar. Y cada que viene es como si volviera a empezar. Porque la semilla está junto al camino. Esa persona la escucha, pero no la escucha con atención, con deseo de llevarla a la práctica, con deseo de obedecerla, con deseo de decir: es que el que habló fue Dios y su palabra tiene que ser escuchada. Amén. Amén, hermanos. Así que Jesús dijo: esos son los del terreno junto al camino. Les cae la palabra, pero les arranca el enemigo la palabra. Se les siembra la palabra, pero las cosas de la vida les arrancan la palabra. Vamos a tratar de identificar qué terreno yo soy. Amén. Amigo que está aquí, trate de identificar dónde usted se pone. Hermano, también los hermanos somos algún terreno. Hay que prestar atención, hermano querido. Pero luego Jesús viene con el segundo terreno, hablarnos de la segunda clase de terreno, versículo 20. ¿Cuál es el primer terreno? El terreno junto al camino, a la orilla. El segundo terreno es el terreno donde la semilla cayó en pedregales. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha tirado semilla en los pedregales? ¿Qué pasa con esa semilla? Gracias por esa explicación. Nace rápido, pero asimismo se muere. Escuchen esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y otra vez ¿qué? No la entiende. Versículo 20, estoy en el 20, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que ¿qué? Y al momento ¿qué? Pare ahí un momentico. ¿Sabe que hay mucha gente que llega a la iglesia enamorado? Wow, pastor, wow, qué iglesia, qué cosa, qué y ambiente, y wow, esto. Pastor, ya quiero que me bautice. Espérate un poco, aguanta. Te deja, yo te enseño. Oh, ya, pastor, yo estoy listo. Y por todos lados. Pero hay un peligro. Y es que muchas de esas personas no tienen raíces, no tienen mucha profundidad de tierra. Y la raíz no puede irse bien abajo. Hay personas que comienzan el camino cristiano y arrancan felices, emocionados a toda. Pero todo el que arranca así tiene el peligro de que se queda. Así que Jesús dijo: hay semilla que el sembrador tiró y sembró, pero cayó en medio de pedregales y no pudo echar raíces profundas. Y crece muy rápido porque el agua que le cae la humedece rápido. Y el sol la madura rápido, pero no profundizó. Versículo 21. Y cuando a ese terreno o a ese cristiano, por no tener ¿qué? Raíces, sino que es de corta duración, pues al venir ¿qué, hermanos? ¿Qué más? Ellos tropiezan. Hay cristianos que comenzaron este camino con Dios, pero se quedaron en el camino. Porque en este camino, hermano y amigo, hay luchas. Aquí hay pruebas. Aquí también Dios a veces nos permite pruebas para mirar nuestra calidad y nuestra condición. Amén. Hermano querido, los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también nos morimos. Los cristianos también podemos perder un negocio, perder dinero, porque hay personas que comienzan la vida cristiana y a veces piensan que la vida cristiana, y también nosotros tenemos la culpa.
Bueno, yo creo que no tanto aquí, pero hay iglesias que a la gente le dice: venga a la iglesia que todo le va a ir bien. Y de una ofrenda, y mejor dicho, el cielo se abre y le caen oro desde el cielo. Y si hay que ofrendar y hay que diezmar, pero a la gente le predican un evangelio que no es. Y venga, traiga que su economía se dispare, y se va esa persona y regaló 100 florines y me dijeron que me iba a ir bien, y a la tarde lo último que le quedaba para el almuerzo se le perdió. Les dicen lo que no es, pero eso le gusta a la gente. Las iglesias que más gente tienen es a los que les hablan en el oído, que mañana te viene una bendición, que pasado mañana la persona viene allá y Dios me mostró. Dios no le ha mostrado nada. Pero a la gente le gusta que le digan cuento, que Dios me mostró, que Dios me dijo. No, Dios no te dijo nada. Eso es lo que Él supuso, y tú quieres que te digan algo, y eso te amaña en una iglesia. Hermano querido, que nos amañe en la iglesia la predicación de la verdad del evangelio de Jesucristo. Amigo, que te guste la iglesia porque te predican la verdad del evangelio de Jesús. Pero hermano, a la gente que le digan que le viene una bendición grande, wow, que viene el profeta, que viene el apóstol, y resulta que el apóstol destruyó su hogar, dejó a su esposa, tiene otra mujer, dejó, vaya, mírelo por doquiera usted, y la gente detrás de ellos. Hermano, la gente oyendo no quieren oír, y viendo no quieren entender. Hermano querido, Jesús dijo: hay personas en la vida que les van a venir problemas en el caminar cristiano y se van a devolver. Hermano que está aquí y amigo que está aquí, hay semilla que cayó en terrenos de piedra, y esa semilla no va a poder avanzar mucho, no va a permanecer, porque no ha hecho buenas raíces. Todos los que permanecen en Dios son aquellos que se volvieron un buen terreno, y que vinieron luchas, pruebas, dificultades, pero ellos permanecieron porque su mirada no está en los hombres, está en Dios. Hermano que está aquí, amigo, coloca tu mirada en Dios. Amén. Pero Jesús dijo: esa semilla se muere pronto. Hay gente que comienza la vida cristiana, y cuando no los tratan como ellos querían, cuando no les den los cargos que ellos querían, cuando no les den el lugar que ellos querían, cuando no los pongan a hacer lo que ellos querían, cuando encuentren la realidad que en la iglesia también hay gente que peca, en la iglesia también hay gente que no obedece, en la iglesia también hay gente que habla mal de otros, en la iglesia también hay gente que no ha entendido la fe ni el evangelio. Cuando encuentran eso se desaniman. ¿Por qué? Porque no tenían raíces. Amén. Digamos amén. Pero luego Jesús habló del tercer terreno en el cual cayó la semilla. Y el tercer terreno donde cayó la semilla, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos. ¿Quién es? Es el que oye ¿qué? La palabra. ¿Y qué pasa con él? Pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? Cuidado con las riquezas. Hermanos, no es que esté mal tener, no. Si usted puede tener una casa, qué rico, y si puede tener dos, de maravilla, y si puede tener tres, qué bendición. Pero que tu vida no se vuelva en pro de las riquezas. A eso es que Jesús dijo, porque la riqueza es un engaño. Y yo les decía esta mañana en el culto de empapeamiento: si usted o yo nos morimos hoy,
Si es en Colombia, mañana a las 4 de la tarde estamos despachados. Si es en Aruba, en 8 días. Y por bien que me vaya, y aquí están mis hijos, me ponen uno de estos trajes. Y si me fue mejor, me ponen uno nuevo. ¿Verdad? Pero ya. Y por más que me quieran mis hijos y me valoren como padre y digan fue un buen padre, van a ponerse en triste cuando alguien le dice lo siento. Pero al mes la vida está igual. Y la vida sigue, y la vida es así para todos. No es que, y les decía esta mañana, no son sentimentalismo, es la realidad de la vida. Si tú te mueres mañana, si es en Colombia, te entierran al siguiente día y te lloran esa semana, pero a los 8 días cada uno volvimos a la realidad. Y a veces nos ocupamos tanto en las riquezas que se nos olvida lo más importante. En la vida, hermano y amigo, lo más importante no son las riquezas. En la vida Jesús dijo: el que fue sembrado entre espinos. Hay semilla que predicamos, pero hay gente que dice: ¿por qué no has vuelto al culto? Y, pastor, es que estoy tan ocupado. Pastor, los negocios. Abrí otra empresa, pastor, abrí otra compañía, pastor, lo demás allá. Y el Señor dice: tú eres terreno donde cae la semilla entre espinos. Los negocios, la vida, tu trabajo, tu vida social, tu entorno, tus hijos, tu papá, tu mamá, tu vecino, te tienen ahogado. Y les decía hace un momento, hermano, es que hoy hay día para todo. El cristiano no viene a culto, pero atiende bien todos los días sociales. Que hoy es el día que cumple años el perrito. Que hoy es el día del árbol. Que mañana es el día de no sé quién. Que pasado mañana es esto. Que ahora por allá hay que estamos recordando tal día. Que el día, hermano, y vivimos ocupados. Vivimos ocupados. Si usted revisa, vivimos ocupados. Y claro, no tenemos tiempo para lo más importante. La gente dice es que tal persona cumple años y hoy hay que estrenar. Tal día, hermanos. Vea, yo les pongo un ejemplo. El 31 de diciembre es el día que vamos a despedir el año en la iglesia y casi todo el mundo llega tarde. ¿Por qué? Porque hay que estrenar. ¿Y dónde estabas todo el día? Comprando el traje. Parece que lo más importante fuera que todos viniésemos con estrés, cuando lo más importante era venir todos temprano a decirle a Dios: Señor, terminó un año y tú me guardaste y tú me bendijiste y tú me ayudaste. Pero hermano querido, estamos ocupados. Pues hay semilla que cae entre espinos. Cae entre espinos. ¿Para dónde vas hoy? Cumpleaños del jefe. ¿Y de dónde? La esposa del jefe. ¿Y para dónde va mañana? El hijo del jefe. Hermano, eso tenemos compromisos para todo. Compromisos para todo. Que el perrito hay que sacarlo porque psicológicamente se estresa. Nos tienen también a nosotros. Que hay que llevarlo no sé a dónde. Hermano querido, la semilla cae entre espinos. Y la semilla, cuando cae entre espinos, no va a entender la palabra de Dios. Y no vamos a entender el llamado de Dios. Y no vamos a entender la salvación. Hermano, todo aquel que se deje confundir con las riquezas, la palabra de Dios en él se va a ahogar. Vea, hermano querido, no está mal que tengas, no está mal tu empresa, tu negocio, pero ten cuidado, porque uno, hermano, al trabajo le dedica el tiempo y de más tiempo y más tiempo, y para Dios el día viene un día culto a la semana y llega tarde. Algo no va bien. Algo no va bien. Hermano querido, algo no va bien. Porque hay gente que si tienen una cita de un trabajo a las 9 de la mañana, llegan 15 minutos antes. Pero si es el culto, 20 minutos después. Algo no va bien.
algo en nuestra vida, y Jesús dijo, hay quienes su vida es como semilla que tiramos entre juncos. La semilla entre juncos, entre espinos, se va a ahogar, aunque la escuche, aunque la entienda, pero esa semilla se va a ahogar en esa persona. Hermano querido, no es que no tengamos, otra vez le digo, una vida de familia, de negocios, de trabajo. Sí, es que Jesús no se metió con eso, pero Jesús dijo, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de recoger lo sembrado, hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Así que Jesús dijo, hey, detente. No me digas que vives toda la semana en el trabajo y hay días que no vienes a culto porque tenías más trabajo y solo vienes una vez a la semana al culto. Hermanos queridos, a esto hay que prestarle atención, porque esto no es el evangelio de William. El evangelio de Jesucristo es otra cosa. Hermano y amigo que está aquí, el evangelio de Jesucristo es otra cosa. Levantemos la mirada y entendamos, el evangelio según los hombres es el evangelio que nos predican en muchas partes, el evangelio de tranquilo, Dios te entiende, Dios te comprende, pero el evangelio de Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Lo demás, hermano querido, si le prestamos atención a esto, vamos a entender. Dios no me dice 24/7 en la iglesia, no. Alguna vez un hermano me dijo, hace muchos años, me dijo, pastor, yo no voy a volver a trabajar. Y le dije, ¿y por qué? Me dijo, pastor, porque me voy a dedicar todo el tiempo a ayudarle a usted. Y le dije, yo no necesito ayudante. Él no quería ir a trabajar. Y yo le dije, no, Dios no quiere eso tampoco. Hay algunos que estamos dedicados a esta labor, pero aquel que está dedicado a esta labor lo llamó Dios. Y no solo es porque me guste ser pastor. Hermanos, mire, hay gente que le gusta ser pastor, pero la tarea de pastor no es porque me guste, es porque de verdad tenga un llamamiento de Dios. Y perdóneme que le diga, hay gente que ve a los pastores cachacos y dice, yo quiero estar como ese pastor. Y le sirven el mejor platico de comida y la gente dice, es que yo quiero ser pastor. Y la gente le dice a veces al otro, ¿quiere que le vaya bien? Vuélvase pastor. Pues camine una semana con el pastor para ver cuántos siguen queriendo ser pastores. Porque hermano querido, la gente no entiende. Hay gente que dice, es que yo no nací, yo nací para ser pastor. Nadie nació para ser pastor. Esto no es por nacimiento, esto no es por herencia, esto es por un llamamiento, hermano. Y cuando Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Amén. Esto no es por otra razón, es por Dios. Amén. Hermano querido, hay gente que no entiende la labor de pastor y la gente a veces piensa, no es que una persona se para y predica y le va bien. Es que predicar, hermano, es apenas una de las áreas de ser pastor. Predicar, no, hay gente que puede predicar o hablar mejor que nosotros. Pero una cosa, hermano, una cosa es un mensaje y otra cosa es una vida. Hay gente que habla bonito pero vive muy feíto. Hay gente que habla muy bien pero no vive tan bien. Ni sus vidas, ni en lo que hacen, ni en lo que deben hacer son un ejemplo. Así que hermano querido, esto va mucho más allá. Que la palabra de Dios en usted y en mí no caiga como semilla tirada sobre espinos. No, hermano, que la palabra de Dios predicada sobre usted y sobre mí, haya alguien que diga, escuché la palabra, hoy Dios me habló, hoy yo escuché que Dios me habló, yo soy uno de esos terrenos y yo voy a empezar a obedecer a Dios.
Yo voy a empezar a obedecer a Dios. Oh, hermano querido y amigo que está aquí esta mañana, otra vez le digo, la gente quiere que le prediquen lo que a ellos les gusta, pero no se trata de lo que a mí me gusta. Se trata de lo que Dios quiere. Se trata de llegar a donde Dios quiere llevarnos, lo que Dios quiere hacer de tu vida, a donde Dios quiere ponerte. Amén. Amén. A donde Dios quiera ponernos. Que yo quisiera ser un pastor, bueno, a vivir y a ser como alguien que anhela obispado. La Biblia dice, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea aprobado por Dios y por la iglesia. Mucha gente va y pone una iglesia, pero no eran aprobados por la iglesia. Y cuando usted lee en el libro de los Hechos capítulo 13, fue el Espíritu Santo el que le dijo a la iglesia de Antioquía: separadme a Saulo y a Bernabé para una obra del ministerio. Así que, hermano, esto del ministerio es dirigido por Dios, no porque alguien le diga a alguien. A veces hay gente que porque habla de Dios la llaman pastor, pero hay una cosa diferente, hermano querido. Pero hay un cuarto terreno del que Jesús habló y dijo: pero parte de la semilla, versículo 23, mas el que fue sembrado ¿en qué? Hay cuatro terrenos. ¿Cuál es el primero? Junto al camino. 2, pedregales. Ese se ahoga rápido, crece rápido, pero se muere rápido. Tercero, junto a espinos. Es la que las cosas de la vida ahogan. El anhelo de las riquezas, del trabajo, los negocios, más y menos a Dios, menos para Dios, menos en las cosas de Dios. Pero hay un cuarto terreno donde cayó la semilla. ¿Cuál es ese terreno? ¿Es cuál, hermanos queridos? ¿Cuál? Es llamado buena tierra. No sé cuántos aquí esta mañana queremos ser buena tierra. No sé cuántos esta mañana quieren ser buena tierra. ¿Sabe cuál es la buena tierra? El que oye la palabra y qué. ¿Y qué, hermanos queridos? La entiende. ¿Y qué hace luego? Y empieza a dar fruto. ¿Sabe qué hay que hacer, hermanos queridos? Ser buena tierra. Y ser buena tierra depende de nosotros, de usted y de mí, hermano y amigo. Es usted y yo los que tomamos decisiones. Y en la vida con Dios, la vida es decisiones, y la vida con Dios es decisiones. Amén. Soy yo el que decido cómo voy a prestarle atención a Dios. Soy yo el que decido si salgo de aquí y digo, hoy mi vida va a cambiar. ¿O soy yo el que decido si voy a seguir igual? Soy yo el que decido si hoy voy a arreglar mis cuentas con Dios. Pastor, pero el que es buena tierra no tiene peros. Él obedece. Porque aquí el Señor es Él. Y el que guía nuestra vida es Él. Y el que nos cuidará más allá de la muerte es Él. Y el que es el Señor de mi vida es Él. Hermano querido y amigo, no existe, y yo le ruego que entienda esto, no existe cristiano sin ser un verdadero seguidor de Cristo. No existe algo como fe. Yo tengo fe en Dios, pero sin obediencia a Dios no existe. No existe salvación
sin una verdadera justificación. Y no existe alguien que haya sido justificado que no le entregue del todo su vida a Dios por lo que Él hizo por él. Pues la buena tierra, hermanos, es aquel que oye la palabra. Wow, hoy me hablaron de Dios. Hoy me predicaron de Dios. Hoy me dijeron lo que Dios espera y quiere de mí. Hoy me dijeron lo que Dios quiere que yo cambie, que yo deje, que yo obedezca. Y aquí estoy para hacerlo. La buena tierra es aquel que escucha la palabra y sale y dice: yo tengo que cambiar, hermano. Y hay cristianos que dan el fruto, y Jesús dio una medida. Hay cristianos que dan al 100%, al 60% y al 30%. Amén. Hay gente muy comprometida con Dios. Hay gente regularmente comprometida con Dios, y hay gente que está comprometida con Dios, pero también hay gente, hermano, que no tiene nada de compromiso con las cosas de Dios. Yo quiero invitarle esta mañana: ¿qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno queremos ser? ¿Qué queremos que Dios diga de nosotros? Esa es una reflexión que debemos hacernos todos. Hermano y amigo, ¿qué terreno es usted? ¿Qué terreno soy yo? ¿Cuántos años lleva oyendo la palabra? ¿Sabe que no es normal que una persona escuche la palabra de Dios y se quede tantos años y no le entregue su vida a Dios? Él es un terreno quizás duro. Es el terreno en pedregales, duro. Aquel que oye la palabra pero no se decide, y no se decide, y sabe que es la verdad pero no se decide. O puede ser, hermano, usted y yo podemos quedarnos en ese tipo de terreno de los juncos, en que escuchamos la palabra, pero la vida y los negocios y tantas cosas me ahogan. Hermano querido, solo hay un terreno que va a ir al reino de los cielos. Solo hay un terreno que dará fruto. Solo hay un terreno que agrada a Dios, y es el cuarto terreno. Es el buen terreno. Es el que escucha la palabra y da fruto a 30, 60 y a 100. ¿Qué terreno queremos ser? Hermano querido y amigo que está aquí, en alguno de esos terrenos estamos ubicados. En alguno. Pero yo quiero invitarle esta mañana: solo hay un terreno donde debemos ubicarnos todos. Todos. Y es en el buen terreno. Hoy escuchas la palabra. Qué bueno salir de aquí diciendo: Dios, gracias por la palabra. Pero también salir diciendo: hay cosas en mi vida que hoy van a cambiar. Hay decisiones que me van a doler y me van a hacer llorar, pero tengo que tomarlas. Hay decisiones, hermano y amigo, que a veces cuestan y duelen, y quitarlas de nosotros es como si arrancaran algo de nosotros. Pero el buen terreno entenderá que esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para obedecerla. Porque, hermano querido y amigo que está aquí, al fin del camino, la iglesia, estamos en ella porque queremos ser salvos. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. Hay gente que va a iglesias porque dice: es que allá es tan bueno, hacen actividades, eso es espectacular lo que hacen, los programas van, vienen. Pero la iglesia no es un club. La iglesia es el lugar donde Dios está perfeccionando a los santos. La iglesia es el lugar donde Dios está formando a los que van para el cielo, hermanos. Y no sé cuántos de los que estamos aquí queremos ir al cielo. Levanten la mano los que queremos ir al cielo. Pues todo el que quiera ir al cielo hoy empezará a ser buen terreno. Hoy empezaremos. Basta de ser terreno que la palabra cae y la ahogan las cosas. Basta de ser terreno que la palabra cae y nace pronto pero se muere pronto. Basta de ser terreno que escuchamos la palabra
y nos la arrancan. Hay gente que dice: pastor, me gusta tanto su iglesia, pero hablan tan bonito por allá que yo creo que me voy a ir por allá. Porque el enemigo les arranca la palabra. Porque la gente quiere oír lo que quieren oír, no la verdad. Es como cuando a veces le damos consejos a las personas. Hay gente que dice: es que pastor, no volví a consultarlo porque cuando voy donde usted me dice esto y esto. Y le dije: pero ¿qué quiere oír? ¿La verdad o lo que usted quiere oír? Hermano querido, el que quiere ir al cielo será un buen terreno. Amigo, el que se está preparando para encontrarse con Dios e ir al reino de los cielos será un buen terreno. Pues esta mañana es una bonita oportunidad para decirle a Jesús: Jesús, de los 3 terrenos, ninguno de los anteriores, yo quiero ser el 4º terreno, Dios, y quiero empezar a dar fruto. Y heme aquí, Señor, aquí está mi vida y la coloco a tus pies, Señor. Si mi vida te sirve, aquí está, Jesús. ¿Por qué no están de pie, hermanos? Tenga la bondad. ¿Por qué no decirle a Jesús: Jesús, aquí estoy? No sé si haya alguien que hoy quiera decirle a Dios: Señor, ayúdame. No sé si alguien quiera venir a este altar y decirle: Jesús, ayúdame a tomar decisiones firmes. Ayúdame, Señor, a comprometerme. Hoy, Dios, ayúdame, porque yo soy el que tengo excusas, el que vivo tan ocupado en tantas cosas. Voy un día a la semana a la iglesia y llego tarde. Algo no va bien, hermanos. Yo quiero invitarle hoy. Qué lindo disponernos para Dios. Que si Dios viniera hoy por su iglesia, nos vayamos con Él. Que si hoy muriésemos, hermano y amigo, si hoy muriésemos, nos vayamos con Él. Si hoy fuera el día de nuestra partida, que usted, que cuando el pastor se pare allá a hacer la ceremonia, pueda decir: hermanos, hoy despedimos a un hombre, a una mujer que fue fiel a Dios. ¿Usted quiere oírme algo duro, hermanos? Algo duro para un pastor son las ceremonias fúnebres. ¿Y sabe por qué a veces son duras? Porque a veces uno no sabe lo que va a decir ahí. ¿Y sabe por qué? Porque a veces uno no está tan convencido de cómo vivió la persona para Dios. Hoy es un bonito comienzo para decirle a Dios: Señor, si vivo, para ti vivo. Y si me muriese hoy o mañana, Señor, para ti viví. Y que ese día el pastor tenga que decir: ahí yace el cuerpo de un hombre que amó a Dios, que colocó a Dios en el lugar que es de Dios. Hermano querido, esta mañana yo quiero invitarle: seamos un buen terreno y que Dios sea glorificado por ti y por mí. Que tu vida glorifique a Dios, que tu vida sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. La gente necesita cristianos que le hablen de Dios, pero que les hablen desde su vida. Háblale a la gente desde tu vida. ¿Por qué no cerras tus ojos y le decimos a Dios hoy: Señor, yo quiero ser ese 4º terreno? Toma decisiones hoy con tu vida. Toma decisiones con tu vida. Decídete hoy a ser ese terreno que Dios quiere. Hermano y amigo, habla con Dios. Dígale: Señor, ya no quiero ser. qué lindo decirle a Dios: Señor, yo seré ese 4º terreno.
Que Dios cuente contigo siempre, no circunstancialmente, no momentáneamente, no de vez en cuando. Porque todo lo que hay El mundo necesita que le hablemos de Dios, de mí y vamos a hablarle y a predicarles, necesita pero hablemosles ser desde nuestra vida también. cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Hablemosles desde nuestra vida también, hermano y amigo. necesita más de ti. Acompáñeme a hablarle a Dios hoy desde nuestra vida también. Señor, Dígaselo a Dios, dígale: renuévame, Señor. ya no quiero ser Señor, renuévame. igual. Señor, renuévame. Señor Jesús, Señor, renuévame. pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, Dios, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Hermano, dígaselo a Dios, díselo. Porque todo lo que hay dentro de mí Hoy es un día. corazón necesita más de ti. Dios, Dios. Todo lo que hay dentro de mí Hermano, dile a Dios: Señor, yo necesito hoy de ti. necesita ser cambiado, Señor. Necesitamos de Dios. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita hoy. necesita más de ti. Oh Dios, yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Oh, aleluya. Necesita más de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele ese aplauso al Señor y dígale: Señor, yo te necesito. Dígale: yo te necesito, Jesús, yo te necesito. Dígale: Señor, yo te necesito, Dios. Oh, hermano, qué lindo decirle a Dios: Señor, mi vida hoy tiene que cambiar. Hermano, el Señor se acerca. Amigo, la venida del Señor está cerca. Qué lindo o qué importante entender esto. Mira las noticias. Mira el mundo cómo está. Mira las guerras. Mira lo que está sucediendo en Israel. Eso nos habla de que algo está pasando. El problema no es eso. El problema es que a veces yo me quedo años y soy lo mismo. Hermano querido, que si Dios viene, nos encuentre preparados. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Tu encuentro con Dios hay que definirlo y con tiempo. Y yo quiero decirle a los amigos: decídete con Dios a tiempo, porque aún los que llevamos tiempo en Dios, todavía hay cosas que estamos dejando. Todavía hay cosas que nos faltan. ¿Qué será el que todavía no ha empezado? Y alguien me dijo un día: pastor, si Dios viene, ya yo le pido perdón ahí. La gente a veces, hermano, la gente a veces cree que con Dios es charla. Hermano y amigo, toma decisiones con Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Levante sus manos.
Y démosle gracias a Dios. Dígale: Señor, yo voy por ese cuarto terreno. Yo voy por ese cuarto terreno. Dígale a Dios: Señor, gracias. Me voy hoy de tu iglesia, Señor. Tu palabra no puede olvidarse en mí, no me la puede arrancar el enemigo. Tampoco será una palabra que se muera en mí pronto, porque no tiene buena raíz. Tampoco voy a dejar que tu palabra en mi vida, Señor, la ahoguen tantas cosas en que estoy metido. El afán y las riquezas, no, Dios, no pueden ahogar lo que hay en mí. Hoy, Dios, yo he decidido ser un buen terreno. Ayúdame a hacerlo, Dios. Oh Dios, ayúdame a darle importancia a lo que es más importante, a correrle a lo que es más importante, a darle trascendencia a lo que tiene más trascendencia, Dios. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.